Muy bien, amigos, volvemos al aire. Nos acompaña Rodrigo Alaceme en este momento, psicólogo. Trabaja, ¿no es cierto?, en el Departamento de Salud Mental de la provincia, pero a su vez también trabaja en la Justicia Federal, en las cárceles federales, atendiendo casualmente gente con este tipo de patologías, si podemos llamarlo de esta manera. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Hola, Alberto. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y un placer poder compartir acá. ¿Tenemos caso, conocés caso en Jujuy de similitud de esto, de asesinos seriales? Conozco de homicidas, de perfiles y personalidades muy complejas, ¿no? Pero asesino serial no. Hemos tenido hace mucho un abusador, bien, sexual. Un abusador serial. Serial, y esta personalidad vendía pornografía infantil a Europa y a Oceanía, ¿no? Y lo detiene el Interpol. 2015 aproximadamente fue. ¿Lo detiene acá en Jujuy? Sí, acá en Los Molinos. Fue un caso que uno por ahí no lo pensaría, ¿no? Jujuy, cómo tenemos este tipo de personalidades. Ya ha sucedido a nivel de tener por ahí perfiles difíciles, complejos, ¿no? Ahora, una cosa es hablar del perfil de un asesino, que puede ser un asesino sádico, y otra cosa es de un asesino serial o de un violador serial. ¿Dan señales de alguna naturaleza? ¿Cuáles son las características que te pueden dar? Mira, hablar de características de un perfil criminológico justamente es caso por caso, ¿no? Porque son contaditos, por suerte, lo que tenemos acá en el país, y a nivel internacional uno los conoce por series, por videos, ¿no? Por documentales. Pero hablando así en la Argentina, potencialmente si este sería un caso así, todo indica que parecería que sí, estaríamos hablando de un perfil muy complejo, muy difícil, ¿no? Para estudiarlo, para analizarlo desde un lugar psicológico, ¿no? Porque uno se preguntaría por qué nosotros veríamos o iríamos con estos perfiles, porque necesitamos conocerlos científicamente. Esta cultura los puede producir, sí, los puede producir. Cosa que antes diríamos, bueno, el jujeño, acá la cultura jujeña era impensado, ¿no? Este tipo de personalidades, y sí, existe. Él ya estuvo preso con anterioridad. ¿A vos te tocó de alguna manera poder estar cerca de esto? ¿Daba alguna señal? ¿Qué indica a la gente cómo era él? Bueno, por ahí el perfil venía siendo como es el perfil común, ¿no? De alguien que tiene diferentes tipos de conductas delictivas, ¿no? O sea, una tendencia siempre al no sentir empatía, ser frío, impulsivo por momentos, y bueno, toda una trayectoria que tiene que ver con una construcción de esa personalidad, ¿no? Traumas infantiles, exposición a violencia infantil, a ya habitar estos lugares, ¿no? Que bueno, a veces son lugares para rehabilitar y a veces ocasionan todo lo contrario, ¿no? Es como que en vez de rehabilitarse van formándose para justamente ser peores, ¿no? ¿Hay gente que tiene placer al matar? ¿Pueden sentir esto? ¿Qué los lleva, digamos? Sí, justamente a la diferencia de un homicidio cualquiera común, un perfil de un asesino serial, para que lo pongamos en contexto, a ver, internacionalmente conocemos a uno de los casos más famosos, que es Jack el Destripador, que por ese tipo de casos se empieza a conocer desde el lugar criminológico lo que es el perfil de un asesino serial. Hasta ese momento no se conocía lo que era un asesino en serie y cómo era ese perfil. Bueno, traspolado ahora a la actualidad, primero estas personalidades se van desarrollando con el tiempo, no es que siempre se hace. Exactamente. Por ahí empiezan con fantasía, por ahí empiezan con lo que tiene que ver un poco del contenido cultural, ¿no? Por ahí consumir esto es una personalidad joven dentro de todo, entonces me imagino que también viene por ahí esta cuestión, ¿no? Identificarse con ciertos gustos, ciertas cuestiones. Y en la fantasía está esto de a ver cómo lo hago o por qué lo hago, ¿no? Y cuál sería por ahí lo que busca para satisfacer esto. Que ahí hay placer, digamos. Y ahí vamos a ver, porque justamente el perfil de un asesino serial sí hay placer, solamente que se va a definir con el primer acto, ¿no? Porque claro, si vamos a hablar de un asesino serial, hablaríamos de una personalidad que cometió ese acto, que lo planificó, y que después de eso hubo como un estado depresivo, donde se queda vacío. Y para volver a llenar ese vacío,
justamente viene lo que es esto de serie y el perfeccionamiento de un sistema. ¿Bien? El hecho de que haya elegido una cierta condición social de sus posibles víctimas, ¿qué puede llegar a indicar? Y yo creo que tiene que ver que él por ahí buscaba personas muy desprotegidas, ¿no? En estado de vulnerabilidad, en un estado decadente de su personalidad también, ¿no? Decadente me refiero a nivel social, socioeconómico, por ahí sin familiares, y hasta que, bueno, de eso fue creciendo y ya parecía como que al último no medía esto ya, ¿no? O sea... También podría ser que elegía eso porque pensaba o sospechaba de que iba a ser más difícil que lo reclamen, que lo busquen, o sea, podría ser también esto, ¿no es cierto? Exactamente, en el deterioro de las víctimas, o sea, de la personalidad de las víctimas, va por ese lugar, ¿no? Personalidades que por ahí no tenían mucha contención, no tenían por ahí muchos lazos, vínculos familiares, como que están más desprotegidos, por así decirlo, en teoría, ¿no? O sea... Todo indica, por supuesto, estamos hablando siempre en potencial, ¿no es cierto? Exactamente. Pero todo indica que los hechos existieron, hay muchas cuestiones que llevan ahí, no sé, teléfonos, celulares, ropa, hay muchas cosas que indican. Exactamente. Ahora, también habla de una persona, a ver, es muy mala la palabra que voy a usar, pero de prolijidad, digamos, de ser una persona que supo esconder bien las cosas, porque fíjate que con todo lo que se está haciendo, y está costando, ¿no es cierto?, llevar el hilo conductor de encontrar los restos. Lo metódico es justamente lo que va desarrollando, ¿no? Y una personalidad que tiene más herramientas psicológicas en su personalidad, más metódico y meticuloso va a ser con esto, ¿no? Es una característica, digamos. Exactamente. Por ahí la tendencia de esta personalidad, a mí, desde mi entender, no me parecía una personalidad con muchas herramientas psicológicas, ¿no? Pero logró desarrollar una metodología. ¿En cuántas oportunidades los trataste? Yo no lo traté específicamente, fui indirectamente con personalidades que estaban en esos pabellones y en contacto con él. Y el preso, digamos, ¿qué conducta generaba? Porque yo me imagino ahora, ¿quién va a querer estar preso con él? Pero en la anterior, ¿generaba esta conducta o era una persona que de alguna manera sociabilizaba? Exactamente, por ahí un poco impulsivo, lo que describen algunos compañeros, ¿no?, de pabellón, que me ha tocado evaluar y hoy se sorprenden al nivel de que llegó. Eso justamente es lo que separa, ¿no?, las personalidades, porque por ahí hay personalidades que han tenido estas problemáticas, ¿no?, en alguna pelea, cometieron un homicidio, por ahí no lo buscaban, entonces no generó ese placer, pero igual tienen que pagar por ese delito. Entonces todos comparten estos lugares de reclusión. Socialmente, porque en el barrio da la sensación, todos lo ven como una persona hosca, muy poco sociable, violenta en algunos casos, generaba temor, digamos, o sea, nadie se arrimaba mucho. ¿Cuál es la conducta social de esta gente? Normalmente va por ese estilo, ¿no? O sea, al definir si es un psicópata, un sociópata, dentro de esto siempre causan temor en lo que tiene que ver los vínculos. Sé que, por lo que un poco leí ahí, el sobrino era esto, mucho miedo, los vecinos mucho miedo, escuchaban gritos, y por ahí tener este tipo de, justamente de vecinos, ¿no?, medio que te causan bastante miedo, y si uno va a denunciar, después cuál puede ser la represalia. Claro, la primera que uno hace es decir, ¿cómo se llega hasta acá? ¿Cómo han denunciado? Hay que estar viviendo ahí, ¿no? Exactamente. O sea, es difícil hacer ese análisis, digamos. Sí, por eso para nosotros... No te metas, me parece que por ahí es el que usa todo el mundo, ¿no? Tal cual, porque eso habla de un sistema, ¿no? Entonces, el sistema también tiene que estar alerta a esto, no vamos a responsabilizar ni a los vecinos, por ahí se estaban protegiendo ellos mismos de todas estas cuestiones, entonces es muy complejo, ¿no?, por ahí llegar a este análisis con un asesino serial. Hoy, viéndolo desde un potencial que podría ser, sí, debe haber causado mucho miedo en estas personas. Claro, y que tampoco antecedentes de asesinos seriales, no solamente en Jujuy, no es fácil encontrar en muchos lugares, por eso hoy estamos en tapa de todos los diarios, digamos, ¿no? Tal cual, en Argentina mismo no hay muchos asesinos seriales, hemos tenido por ahí, ya en la época del 30, el 40, personalidades que, bueno, ya han fallecido, ¿no? El Petiso Orejón, que era Godino, o Robledo Puch, el Ángel de la Muerte, o Gilla Murano. O sea, los podemos nombrar en este sentido porque no son tanto las personalidades de ese grado, o no se las han descubierto, ¿no? Porque
hace un tiempo justamente habían agarrado a un médico que tenía estas conductas así, era un pedófilo, y bueno, nadie se lo hubiese imaginado, que fue ahí en Buenos Aires. Entonces, la personalidad a más estructurada, más formada, más académica, va a ser mucho más difícil encontrarlo. Me parece que en este caso particular no tenía ese perfil de una cuestión académica tan profunda, de una formación, sino que, bueno, era más rudimentario, por así decirlo, ¿no? Asesinos seriales es muchísimo más difícil de encontrar, me parece, que por ahí violadores seriales, ¿no? Sí. Que creo que estos sí hay muchos, digamos, que son verdaderos depredadores. Exactamente. Creo que es un poco más fácil. No obstante eso, igual en Jujuy es difícil, digamos, te entiendo, vos has dado un ejemplo muy concreto, digamos, ¿no? Y Jujuy, verse con un asesino serial, me parece que culturalmente es un impacto que deja repensar mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser que una sociedad tan chiquita, al lado de las otras, ¿no? Buenos Aires, supongamos, una comunidad con este tipo de características pueda generar estas personalidades? Bueno, ya está. Es así, sí. Entonces tenemos que estar preparados para, todos como un sistema, estar bien alertas ante los indicadores, ¿no? Que siempre aparecen por ahí. Y la prudencia, ¿no? Porque uno dice todo está en potencial, todo está en que hay que empezar porque estos casos, la justicia penal es muy precisa, hay que lograr tener una acusación muy sólida y hay que llegar, ¿no es cierto?, a demostrarlo con una certeza absoluta, digamos, lo cual todavía uno ve que estamos camino recién en esto, ¿no? Exactamente. La justicia siempre es muy prudente cuando tiene que hablar y evaluar sobre todo, ¿no? Porque para justamente que esta persona pase por diferentes procesos jurídicos, también tiene que determinar si es imputable, si es inimputable. Ahí va la pregunta. También puede ser una enfermedad esto, y es imputable, tiene que terminar en una cárcel o tiene que terminar en un lugar de reclutamiento médico. ¿Qué puede terminar pasando? Porque la conducta de serial lo hace sospechoso de ser inimputable. Puede que no. Exactamente. Acá solamente los evaluadores, que son personas, los peritos, que son personas muy formadas en esto, van a poder determinar eso para que la justicia pueda obrar para un lado o para el otro, ¿no? Esto que decías, ¿a dónde iría en todo caso? Una personalidad así, bueno, acá Jujuy no está preparado en el sentido de salud mental en esto, ¿no? De a dónde, no tenemos un hospital para personas inimputables. Bien, por ahí creo que Salta sí tiene un penitencia, un ala particular, pero con una personalidad así de este estilo, si llegaría a ser inimputable, habría que analizar a dónde va. Y si es imputable, también, porque... Ahora, ¿qué tiene que...? Claro, si es imputable tiene que ir tal vez a un penal de mayor seguridad. Exactamente, o con muchos cuidados, ¿no? Porque este tipo de personalidades hay que tener mucho cuidado cuando socializan, justamente. ¿Dónde? ¿Imputable qué significa? ¿Que no era consciente del acto que llevaba? O sea, si yo fuera un abogado defensor, en este caso de Matías Jurado, ¿qué tengo que tratar? De demostrarle a los jueces de que no era consciente de lo que hacía, de que no tenía... ¿Cómo se defiende eso? ¿Qué es lo que determina si es inimputable o no? Justamente, bueno, el artículo 34 del Código Penal describe lo que es justamente alguien imputable o inimputable, ¿no? Una persona que tiene alterada justamente lo que son sus funciones psíquicas, ¿no? Al momento del hecho o ya venía, por ahí lo que nosotros comúnmente conocemos como personas locas, ¿no? O sea, si en un momento estaba en ese sentido brotado o tuvo algo que ver con ese perfil, o si no, que está hoy orientado en tiempo y espacio, no hay indicadores psicóticos, puede justamente manejar su personalidad, sus conductas y puede hacerse cargo también, entender, ¿no? que su acto era criminal. ¿Las adicciones cómo juegan en esto? Tengo entendido que era una persona con muchas adicciones. Y el consumo problemático justamente va a ser esto, ¿no? También una cuestión, yo no creo que por eso alguien pueda ser inimputable. En ese caso, porque era una persona que consumía. Puede haber un deterioro a nivel cognitivo, a nivel biológico, pero eso, hablándolo desde este lugar, obviamente, yo creería que no.
O sea, eso no lo haría. O sea, no inimputable. se transforma en serial porque ha entrado en un momento donde la desesperación por conseguir droga lo llevó a... No es el caso. Y no encajaría en ese perfil. No encaja. No, por ahí el consumo hacía que... Digamos que la abstinencia no lleva a eso. No, tal cual, no coincide con ese Hay perfil. comentarios que la primer pericia psicológica no se pudo hacer casualmente por un proceso de abstinencia que estaba viviendo él y podía invalidar de alguna manera lo que se estaba haciendo. Exactamente, para justamente uno evaluar a un paciente con todo lo que implica, esto tiene que estar dentro de todo estable, ¿no? O sea, por ahí con una medicación, con algo para justamente que el síndrome de abstinencia pueda aplacarse. Claro, por eso también hubo 3 veces que fue trasladado para hacer una pericia psicológica. No debe ser, para que no sea invalidada, no debe ser una cuestión sencilla, digamos, ¿no? Exactamente, tiene que estar en condiciones la persona como para poder realizar lo que los peritos vayan a administrarle, ¿no? Técnicas, entrevistas que son muy profundas. Entonces ahí va a dar también un resultado de calidad, ¿no? Como para que después los jueces, fiscales puedan decidir sobre qué Son hacer. personas muy ciclotímicas, o sea, pueden tener momentos de efusividad, de ser cordiales, de tener empatía con algo y después, o siempre son hoscos y difíciles de tratar. Y justamente esto, a ver, siempre van a mantener una fachada, ¿no? Una fachada en el cual uno no Claro, puede llegar. ¿cómo se acerca? ¿Cómo convence a la gente para llevarla a la casa? Tiene que ser en un momento de empatía, digamos. Tiene que ser esto, ¿no? Cómo él ya había desarrollado esa metodología y se ponía en un rol determinado y ya había creado un personaje justamente para captar a las personas, ¿no? A las futuras víctimas. En este sentido, él ya va con una metodología, él ya va justamente analizando esto, ¿no? Lo frío que tiene que ser para hacer esto. Entonces vos decís, será ciclotímico, ¿no? Y capaz que en su intimidad, no sé, porque él en la fachada no se va a mostrar de esa forma, no se puede mostrar así. ¿Qué correlato hay entre lo que puede avanzar la investigación y lo que puede ir demostrando la parte médica, si es imputable, si no es imputable? ¿Hay plazos de esto? ¿Cómo se lleva esto? Sí, siempre hay plazo en un determinado momento, ¿no? Según cómo avance la causa, pero la persona tiene que estar en condiciones, como te digo, y van a esperar que esté en condiciones para ser evaluada. Y ahí se seguirá con los procedimientos que son típicos, ¿no? Que llevan los fiscales ahí. ¿Conoces lo que te toca trabajar en la Justicia Federal? La mayoría de la gente, ¿tenés que tratar con gente de mucha violencia? Y la violencia es parte, ¿no? de lo que tienen que ver estas personalidades. Siempre hay mucho de eso dentro de los cuadros, de los trastornos que invaden ahí las personalidades estas. ¿Y esos que lo hacen convivir? A ver, ¿asesinos conviven con asesinos? ¿Cómo? ¿O tienen que ir esto tiene que ir totalmente recluido, ¿no es cierto? No puede haber convivencia interna. Y mira, es muy importante lo que vos decís, ¿no? Porque para eso hay criminólogos que van a detallar los perfiles. Entonces, los profesionales de seguridad interna van a ver qué perfiles van con cuáles. Entonces van a decir, mira, esto no se puede juntar acá. Bien, este perfil no puede ir con este tipo de personalidades. Y así es muy fino ese trabajo. Entonces, así uno va armando las poblaciones que comparten ciertas características, porque, bueno, no dejan de ser seres sociales como somos todos. Sí, yo me quedé pensando en lo que vos decías, porque uno dice, a ver, si hablamos de cárceles federales en el norte, tenés la de Güemes. Está absolutamente comprobado que la cárcel de Güemes no es de máxima seguridad, ni mucho menos, al contrario, es de controles bastante laxos, digamos, ¿no? Exactamente, el complejo penitenciario NOA 3 es un complejo muy grande, pero no es de máxima. Y acá en Jujuy tenemos 2 unidades, la 22 y la 8, siendo federales, que alojan a poblaciones, son más de tratamientos, son lugares de mínima seguridad. Que mucho tiene que ver con la droga, sobre todas las cosas. Exactamente, y también, bueno, tenés los penales provinciales donde alojan causas que son de acá, pero a nivel nacional están en otros lugares los de máxima, ¿bien? O sea que no sería de extrañar que de haber una condena, lo recomendable sea trasladarlo de acá, digamos, a un lugar. Y habrá que ver, justamente van a tener que ser muy creativos los del penal provincial en ese sentido, ¿no? Porque la justicia de acá provincial,
porque este tipo de perfiles no es común, por más que sí tengan personalidades extremas, fuertes, psicopáticas, sociópatas, pero a un nivel así de este estilo no se lo ve comúnmente. ¿Sabes qué? Algo que me preocupa y mucho es que hay toda una expectativa en el orden nacional donde todo el mundo, Jujuy está en la tapa de los diarios y todo. Y estamos encontrando a una persona que evidentemente ha sido muy prolija en lo que ha hecho, ha sido una persona con una predisposición muy fuerte a esconder las cosas de una manera donde nos está costando mucho demostrar todo lo que se está hablando. Entonces empieza a pesar mucho la necesidad de noticias del otro lado, digamos, y por otro lado, bueno, el andar de la justicia, que uno ve que hace todos los esfuerzos, traen gente de afuera, que perro, pero es difícil encontrar realmente, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, la justicia es muy prudente y se va a nutrir de lo que sea necesario como para llegar a la verdad, ¿no? O intentar llegar a una verdad. En este sentido, mientras más tengan herramientas, mejor va a ser su desarrollo. Pero siempre tienen que ser prudentes como lo vienen siendo, ¿no? Me parece que van dando la información según van justamente encontrándola. Pasa que llega poca información y del otro lado es como que reclama más información y es difícil compatibilizar eso. Pero no se puede dar la información que no existe. Acá lo más importante es que esta persona fue detenida, entonces ya justamente se detiene algo. Para mí lo más importante tiene que ver con los que quedan afuera, ¿no? Bueno, las personalidades estas tendrán que ir a tratamiento, los que han quedado afectados, los familiares, los vecinos, no sé, los que busquen salud mental ahí.